la Diana Cazadora. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. La fuente más emblemática y reconocida de la Ciudad de México. Buenos días, amigos. Hoy les voy a hablar de la Flechadora de las Estrellas del Norte, que es el nombre real de la fuente monumental que se conoce en la Ciudad de México y en el mundo como la Diana Cazadora. Te preguntarás, ¿quién es la persona sobre la que se basó la escultura de la Diana? ¿Quién fue la modelo que posó para la Diana Cazadora? Pues te diré que fue primeramente la novia y después la esposa del ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano. Aquí te diré que Elvia Martínez Verdalles es el nombre de la señorita que posó para que se esculpiera la estatua de la Diana Cazadora. Ella, esta persona, es oriunda de la Ciudad de México y es conocida por haber sido la modelo o la musa para la escultura de esta fuente única y emblemática de la Ciudad de México. Fue en el año de 1942 cuando la señorita tenía 19 años de edad y en ese momento ella era secretaria en las oficinas de Petróleos Mexicanos. Entonces, el famoso arquitecto Vicente Mendiola Quesada llamó a un escultor que él conocía porque tenían la intención de realizar una fuente que sustituyera y que fuera un ícono, un emblema para la Ciudad de México. De tal manera que después de una lista de varios escultores, fue elegido Juan Olaguibel. Y fue entonces cuando se quedaron pensando, bueno, ya tenemos a un reconocido escultor, está el arquitecto seleccionado, Vicente Mendiola, y ahora la modelo, ¿en qué nos vamos a basar? ¿Quién va a posar? ¿Quién representa la belleza emblemática de México para que pueda posar y ser la Diana Cazadora? Todo esto sucedió porque el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, quería y deseaba diseñar ese monumento, al que él mismo le llamó la Flechadora de las Estrellas del Norte. Las personas, de manera coloquial, la empezaron a llamar la Diana. Ni siquiera completo la Diana Cazadora, la Diana. Y así se fue popularizando año tras año. Aquí lo importante es que la fuente, aún y a pesar de los movimientos telúricos que han ocurrido en la Ciudad de México desde esa fecha, desde 1952, en que se inauguró el monumento, hasta el día de hoy nunca ha sufrido daños que sean mencionables. Lo contrario ha ocurrido con el Ángel de la Independencia, que sí se ha caído en varias ocasiones de su pedestal. En el caso de la Diana, nunca le ha ocurrido ni ha sucedido nada que afecte en realidad la estructura en sí de esta emblemática obra de arte. De tal manera que, siguiendo las instrucciones del jefe del Ejecutivo, el presidente Manuel Ávila Camacho, pusieron manos a la obra Vicente Mendiola y Juan Olaguibel, habiendo pensado en un sinnúmero de mujeres que pudiesen ser la inspiración para esta emblemática obra. Al final se decidieron por una señorita que se llamaba Elvia Martínez Verdalles. Era secretaria en Petróleos Mexicanos y ya para ese entonces era conocida del que fue posteriormente el director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano. Ahora bien, fue 10 años después, en el año de 1952. Primeramente voy a hacer una aclaración. Fue en 1942 cuando se inaugura la obra de la Diana Cazadora y nuevamente en 1952, 10 años después de la primera fecha, la primera en 1942, la segunda en 1952, la misma señorita que ya para entonces era novia de Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, fue la segunda ocasión en que posó para un monumento en conmemoración a la expropiación petrolera de México, mismo que hoy en día se le llama la Fuente de Petróleos. Y no podía ser menos que el rey y la reina de ese entonces de Petróleos, que fue el director
y primeramente su secretaria y después su esposa, fuera quien posase para la fuente de petróleos. Aquí es únicamente un comentario, no pretendo ninguna otra situación, porque más de uno dirá que los funcionarios públicos que han dirigido Pemex desde posterior a su nacionalización por el expresidente Lázaro Cárdenas, todos y cada uno la han manejado como si fuera un coto privado personal. Algunos pudieran argumentar eso y otros pudieran argumentar que el sindicato se ha apropiado de inmensas, gigantescas y colosales recursos que son de todos los mexicanos y que solamente han beneficiado a algunos, que es a generaciones y generaciones de sindicalistas que son los únicos y verdaderamente beneficiados de toda la riqueza que ha generado Pemex. Entre por una parte los políticos y por otra parte los sindicalistas, no llega nada al pueblo llano, al grueso de la población, y sin embargo ocurre la crisis que todos ya recordamos con José López Portillo, que quiebra a México y a la nación. Primeramente ese expresidente José López Portillo había anunciado que íbamos a administrar una abundancia porque había descubierto la increíble riqueza del campo petrolero de Cantarell en las costas del Golfo de México. Resulta paradójico que un expresidente anuncie que ha encontrado la gallina de los huevos de oro, como él mismo le llamó, y que diga que ahora van a administrar la abundancia y se dedique a aumentar y a aumentar la nómina de la burocracia. Aquí voy a hacer una aclaración. Resulta que para que un gobierno sea eficiente tiene que tener déficit negativo. Me refiero a que debe gastar menos de lo que recauda de impuestos y de ingresos el gobierno. Les voy a poner un ejemplo del gobierno de Noruega. En Noruega es un país que construyó su riqueza a través del petróleo. Les hablo de Noruega. Noruega, paradójicamente, poco a poco fue reduciendo su déficit en cuestión de la cuenta pública, lo que gasta el gobierno, y llegó a un déficit negativo y empezó a ahorrar, de tal manera que cada uno de los ciudadanos de Noruega, en lugar de deber, como sucede en México, que cada uno ya nacemos y debemos 100,000 pesos cada uno, en Noruega es al contrario. Cada noruego que nace ya tiene 100,000, pero euros cada uno a favor, un saldo a favor. Por eso en esos países, voy a hacer la aclaración, se piensa en una renta ciudadana, que todo ciudadano que nazca reciba una renta del gobierno, un ingreso del gobierno. No es un regalo, no es un obsequio, no es una pensión, vamos a hacer la aclaración, no son apoyos como lo que se reparten actualmente para los jóvenes, para los estudiantes, para los adultos mayores, para las madres solteras, no son apoyos. Se maneja en esos países donde tienen un déficit gubernamental negativo. Las finanzas públicas del gobierno generan más ingresos de los que gastan. Ese exceso de utilidad, ese dinero que ellos administran y que saben administrar, genera a su vez ganancia. Esa ganancia es lo que le permite a esos países, porque son varios países nórdicos, que pueden otorgar una utilidad a cada uno de sus habitantes. No es un regalo, es su utilidad por haber nacido en un país donde su gobierno está administrando el petróleo de ese país y está generando riqueza, y esa riqueza la está retribuyendo a sus ciudadanos. Paradójicamente en México vemos lejos esa posibilidad de perspectiva de que algún día pueda llegar o hacerse llegar esa riqueza a los mexicanos. Tal es el caso que en 2 ocasiones, regresando al tema que nos atañe en este video, la emblemática fuente de la Diana Cazadora, una fuente que se le han escrito poemas, versos, ha aparecido en un sinnúmero de películas, sobre todo en la época de oro del cine mexicano, y también las televisoras mexicanas han elaborado innumerables videos e historias que giran en torno a esta fuente de la flecha de las estrellas del norte, la Diana Cazadora. Sin embargo, nadie sabía quién había posado y hoy día sabemos que fue Elvia Martínez Verdalles. Esta situación se reveló muchos años después de que fuera, porque se dice que la sociedad de aquel momento era una sociedad poco tolerante, y no vamos a hablar de conservador,
porque se ha desvirtuado la palabra conservador. Simplemente existían los valores propios de la época, del contexto histórico y de ese momento. Cuando la señorita de 19 años posó para que se elaborara la escultura de la Diana, el convenio social, la manera de ver de las personas, la presión social era muy distinta, las costumbres. De hecho, fue hasta el año de 1952 cuando las mujeres pueden votar en México. Estamos 10 años antes de que las mujeres pudieran votar. Entonces, que una mujer apareciera y posara para esa escultura iba a ser un escándalo por la forma de ser de todos los mexicanos y las personas en el mundo en ese momento. Fue hasta 1952 que las mujeres pueden votar en México, siendo que la Constitución surgió en 1917 en el Congreso Constituyente cuando nos encontrábamos en la Revolución Mexicana. En 1917, gracias al presidente Venustiano Carranza, se elaboró la Constitución que hoy nos rige. Pero sin embargo, no se le había concedido, a pesar de que la Constitución dice que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, no se le permitía votar a la mujer, aun y cuando tenía derecho desde 1917. Fue hasta 1952 que se le concedió ese derecho a las mujeres en México, afortunadamente. Ahora, regresando al tema del por qué no se dio a conocer quién había posado para esta emblemática fuente de la Diana Cazadora, fue simple y sencillamente porque no era lo más propio para una mujer en aquel tiempo que se expusiera de esa manera ante la opinión pública, en el México de aquella época. Y fue hasta 1992 que se reveló el secreto. Esto es, ella posó en 1942 a los 19 años y fue hasta 1992, 50 años después, cuando ella ya tenía 69 años, que se reveló el secreto a través de un libro que ella misma escribió, que se le llama El secreto de la Diana Cazadora, donde Elvia Martínez Verdalles cuenta su historia, poniéndole nombre, apellido y rostro al famoso ícono de la Ciudad de México. Ahora bien, esto simplemente nos habla de que en México existe el arte, la posibilidad y la valoración de estas obras monumentales. Este escultor, Juan Gabriel Olaguibel, realizó algunas otras obras de naturaleza privada y pública que también revisten importancia. Y el arquitecto Vicente Mendiola Quesada diseñó algunos otros edificios públicos y privados que aún hoy en día siguen en pie en la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, el talento en México existe y ya se ha preservado a lo largo del tiempo. Siempre hay que dar oportunidad a que éste se encauce y se desarrolle de la mejor forma para catapultar a nuestro país a un lugar de un mejor desarrollo. Se trata de ir avanzando en cuestión de la economía y de la sociedad como país. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.